Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con medicamentos comunes en internación. Vamos a ver algunos, los más utilizados, por supuesto, porque es un tema muy amplio. Vamos a comenzar con los medicamentos que actúan sobre el sistema cardiovascular. Nosotros sabemos que los trastornos cardiovasculares son una de las primeras causas de muerte en el mundo. De ahí la importancia que tiene que el enfermero y la enfermera conozcan y manejen la medicación indicada para estos casos. Los medicamentos que actúan sobre el miocardio los vamos a dividir en dos grupos, los cardiotónicos y los antiarrítmicos. Los cardiotónicos, también conocidos como digitálicos, son sustancias de naturaleza esteroideas que van a aumentar la eficiencia de la función cardíaca al disminuir el consumo de oxígeno. Tienen efecto tónico sobre el corazón y pueden aumentar el gasto cardíaco. Pueden ser glicósidos cardíacos, simpático-miméticos u otros grupos también. Suelen utilizarse cuando ha habido un infarto agudo miocardio, luego de cirugías cardíacas o en la insuficiencia cardíaca congestiva. Esta droga es muy antigua, se conoce desde hace mucho tiempo y se extrae de esta planta que se conoce como dedalera por la forma que tienen sus florcitas que parecen un dedal. Ahora ya tenemos semisintéticos y también a altas dosis pueden llegar a ser venenos. Entonces, como les dije, aumentan la energía contráctil del corazón, aumentan la eficiencia mecánica del músculo cardíaco y los vamos a usar cuando hay una falla de bomba, como en un infarto o en una insuficiencia cardíaca. Tienen dos efectos. Por un lado, el efecto inotrópico positivo y por otro lado tienen un efecto cronotrópico negativo. El efecto inotrópico positivo significa que va a aumentar la fuerza de contracción. Para que aumente la fuerza de contracción, permite que entre calcio al interior del miocardiocito. Por lo tanto, lo vamos a usar, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva. El efecto inotrópico negativo hace que disminuya el ritmo cardíaco, disminuyendo la velocidad de conducción porque aumenta el tono vagal e inhibe el sistema nervioso simpático. Por eso también lo vamos a usar en arritmias. Las arritmias es cuando se pierde el ritmo normal del corazón. Otros efectos aumentan el automatismo del corazón, disminuye el consumo de oxígeno en el corazón insuficiente, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la presión pulmonar, la resistencia arterial y el tono venoso, y también tiene un efecto diurético por lo que puede contribuir a disminuir el edema. Tienen distintos tipos de acción. Tenemos la digoxina, que tiene una acción prolongada. Su vía de administración es intramuscular y tiene un tiempo de latencia de 40 minutos. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo que transcurre desde el momento de la administración de un fármaco hasta que inicia el efecto farmacológico. Entonces, esta digoxina, que tiene una acción prolongada, va a comenzar su acción a partir de los 40 minutos de su administración. La digoxina tiene un tipo de acción breve, también se administra intramuscular y tiene una latencia de 20 minutos. Y la oguabaína tiene un tipo de acción muy breve, también es intramuscular y a los 4 minutos ya empieza su efecto. Entre los efectos adversos tenemos la toxicidad cardíaca y la toxicidad extracardíaca. En el corazón, ¿qué puede producir? Arritmias, bloqueos auriculoventriculares, bradicardia, que era la disminución de la frecuencia cardíaca, extrasístoles, que son latidos supernumerarios, fibrilaciones tanto auriculares como ventriculares y muerte. Y fuera del aparato cardiovascular
Podemos tener anorexia, vómitos, diarrea, fotofobia, visión borrosa, alteración en la visión de los colores y también puede aparecer ginecomastia, que es el aumento del tamaño de las mamas, sobre todo en hombres, y galactorrea. Tenemos que tener precauciones por todos estos efectos adversos que produce en el momento de administrarlo. Tenemos que medir el pulso arterial y anotarlo al inicio y con cada dosis. Si el pulso es menor de 50 por minuto, hay que suspenderlo. Debe colocarse endovenoso lento, chequear el pulso y el estado del paciente los primeros 30 minutos. Acá es importantísima la farmacovigilancia. Y tenemos que tener cuidado si se administran juntos con diuréticos porque puede producir hipopotasemia. Debe administrarse con diuréticos ahorradores de potasio. Entre los depresores del miocardio tenemos los antiarrítmicos, antifibrilantes, que van a ayudar a detener la fibrilación. La fibrilación también es un tipo de arritmia, ¿no? Una arritmia es la alteración en la generación del impulso cardíaco, en su conducción o en ambas cosas. Para tratar las arritmias vamos a usar los antiarrítmicos y tenemos distintas clases. La clase 1 son estabilizantes de la membrana de las células del sistema de conducción. Por ejemplo, la quinidina, lidocaína, procainamida y difenilidantoína. La clase 2 son los bloqueantes adrenérgicos, como el propanolol y el atenolol. La clase 3 prolonga el potencial de acción tardío, como la amiodarona, y así hace que los latidos se produzcan con mayor distancia entre ellos. La clase 4 son inhibidores de la entrada de calcio a la célula, por ejemplo el verapamil. La clase 5 son cardiotónicos, los glicósidos cardíacos que habíamos visto, la digoxina, el digital, que también tenían actividad antiarrítmica. Y la clase 6 tenemos distintos agentes. Vamos a comenzar con la clase 1, que son las quinidinas. Las quinidinas son muy usadas, se administran por vía oral. Dijimos que deprime la actividad eléctrica del corazón, así evita que los latidos estén muy juntos. Va a tener efectos adversos gastrointestinales como náuseas, vómitos, oftalmológicos como alteración en la visión, visión borrosa, alteración en la visión de los colores. Puede aparecer acúfenos, que son zumbidos en los oídos, cefaleas, asistolias. Las asistolias son alteraciones en la producción de la contracción muscular e hipotensión. Tenemos que tener cuidado porque pueden producir reacciones de hipersensibilidad, de ahí la importancia de la farmacovigilancia. También deben administrarse cuando se administran por vía endovenosa muy lentamente y controlar la presión arterial. Otro antiarrítmico de clase 1 es la lidocaína. Es el más utilizado por vía endovenosa. Va a deprimir la actividad eléctrica del corazón y va a alargar la diástole. Esta se puede utilizar o se utiliza luego que hemos tenido un infarto agudo de miocardio, también cuando ha habido una intoxicación con digitálicos, y tenemos que controlar los efectos adversos en los ancianos. Esta lidocaína raramente produce un bloqueo auriculoventricular. Ya vamos a ver que tiene que estar en el carro de paro también. Y recordemos que si lo usamos vía tópica era un anestésico local. Otra del clase 1, la difenilidantoína o fenitoína. Acá esta se va a usar solamente en arritmias por intoxicación con digitálicos. Va a actuar disminuyendo el automatismo de las células de Purkinje. ¿Se acuerdan que las células de Purkinje
formaban parte del sistema de conducción cardíaco y eran las que iban a inervar todo el ventrículo del corazón. Pueden usarse vía oral o endovenosa y si se colocan intramuscular puede llegar a producir necrosis del tejido en el lugar de la inyección. Entre los efectos adversos tenemos bradicardias, bloqueos AV y asistolia. Por eso debe colocarse, si es endovenosa, muy lentamente y usar su disolvente propio, el que viene con la ampolla. Pasando a la clase 2, tenemos los beta bloqueantes adrenérgicos. Van a bloquear los receptores beta de la adrenalina. Suprimen entonces toda la acción simpática. El sistema nervioso simpático, recordemos que aumentaba la frecuencia cardíaca. Van a actuar inhibiendo la entrada de calcio. Esto va a hacer que el potencial de acción se prolongue y que disminuya la velocidad de conducción auriculoventricular. Ejemplo de estos beta bloqueantes, el atenolol muy usado y el oxoprenolol. Pasando a la clase 3 tenemos la amiodarona. La amiodarona va a bloquear los receptores alfa y beta adrenérgicos y los canales de calcio. Si la administramos por vía oral, se deposita como cristales en los tejidos. Puede producir metabolitos yodados y entre las reacciones adversas tenemos pigmentación de la córnea por los metabolitos yodados, disfunción tiroidea y bradicardia. Cuando se está medicando con amiodarona, tenemos que tener la precaución de evitar la exposición al sol, porque puede producir quemaduras en la piel por el yodo, y hay que controlar la función tiroidea, porque al unirse los metabolitos con el yodo, capta el yodo que tiene que ir a la tiroides, entonces la tiroides no va a poder sintetizar normalmente la hormona tiroidea en las cantidades necesarias. El verapamil, de clase 4, es un antiarrítmico antianginoso. ¿Se acuerdan que la angina de pecho era dolor opresivo en el pecho que se producía porque hay una disminución en la perfusión del miocardio? Por eso se usa como antianginoso, porque va a producir una vasodilatación tanto coronaria como periférica. Puede ser vía oral o endovenosa. Y tenemos que tener cuidado en las reacciones adversas si lo vamos a asociar con beta bloqueantes. También en el aparato cardiovascular tenemos aquellos medicamentos que van a actuar sobre los vasos sanguíneos. Estos son vasodilatadores y van a aumentar el calibre de los vasos sanguíneos, especialmente van a relajar el músculo de las arteriolas. De esa forma van a poder disminuir la presión arterial, por eso los vasodilatadores son hipotensores. La hipertensión es una condición muy frecuente en la población general, sobre todo después de cierta edad, y se va a asociar a sedentarismo, consumo de sal, sobrepeso, tabaquismo, hipercolesterolemia, y es muy difícil el tratamiento. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos la medicación, muchas veces con un cambio de hábito higiénico y dietético, hacer un poco de ejercicio, bajar el consumo de sal, bajar un poco de peso, dejar de fumar o controlar los niveles de colesterol, ya es suficiente. Como estos cambios muchas veces son difíciles de lograr, también tenemos que indicar algún tipo de medicamento hipotensor. Entre los hipotensores tenemos 5 grupos de medicamentos. Tenemos el grupo 1, que son medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Tenemos en muchos casos la hipertensión emotiva. Cuando la persona se pone nerviosa, la presión aumenta. Entonces estos son sedantes y tranquilizantes. El grupo 2 son los diuréticos. Al aumentar la diuresis, disminuye el volumen sanguíneo y el sodio
y eso hace que disminuya la presión. El grupo 3 son bloqueadores de la actividad simpática. Estos bloqueadores son vasodilatadores y van a actuar a nivel del músculo de las arteriolas. Disminuyen de esta forma la resistencia periférica. Los del grupo 4 son vasodilatadores directos o musculotropos que van a relajar el músculo liso directamente. El grupo 3 relajaban porque actuaban sobre los receptores adrenérgicos. Y el grupo 5 son agentes que bloquean el sistema renina-angiotensina, que es un sistema que va a regular la presión. Cuando la presión baja, este sistema se pone en funcionamiento. Entonces, al bloquear este sistema, también logramos que baje la presión arterial. En el grupo 3 de estos medicamentos tenemos los bloqueadores de la actividad simpática que disminuyen la resistencia periférica. Dijimos que son vasodilatadores. Estos vasodilatadores podemos tener de acción central, como la metildopa y la clonidina. Van a actuar directamente en los centros simpáticos que tenemos en el hipotálamo y también en el centro vasomotor que se encuentra en el bulbo raquídeo. De esta forma logran que disminuya la noradrenalina circulante y así se produzca una relajación muscular, una sedación y bienestar. Pero dentro de las reacciones adversas, como produce esta sedación, vamos a tener somnolencia, podemos tener también sequedad bucal, congestión nasal, depresión y puede producir pesadillas. Aquí es muy importante que si estos efectos adversos molestan y vamos a suspender la medicación, no la podemos suspender bruscamente. La tenemos que ir suspendiendo gradualmente porque si no vamos a tener una hipertensión arterial de rebote. Los vasodilatadores con acción ganglionar, estos vasodilatadores van a actuar sobre los ganglios del sistema nervioso autónomo. Tenemos, por ejemplo, el trimetafán. El trimetafán es un antagonista competitivo no despolarizante en el receptor nicotínico de la acetilcolina. Van a bloquear estos receptores en los ganglios y van a producir una relajación directa vascular. Aparte también va a neutralizar la transmisión colinérgica en estos receptores. Entre las acciones adversas tenemos las por bloqueo parasimpático, como son taquicardia, visión borrosa, midriasis, sequedad bucal, aumento de la presión intraocular y también pueden producir impotencia. ¿Cómo el trimetafán actúa sobre los ganglios del sistema nervioso autónomo? Se lo denomina ganglioplégicos. Después tenemos los bloqueadores de la neurona adrenérgica. Por ejemplo, la guanetidina y la reserpina. Estos actúan sobre las neuronas del sistema nervioso simpático, por eso se llaman simpático-plégicos. Van a suprimir el impulso simpático en el terminal postganglionar. En la célula postganglionar no se va a producir el impulso nervioso. También van a disminuir la cantidad de noradrenalina en sangre. Cuando nosotros lo administramos vía oral, tenemos que esperar unos días para que aparezca el efecto, pero si la administramos endovenosa, el efecto aparece mucho más rápido. Entre las reacciones adversas tenemos hipotensión, retención de agua y sodio, acidez gástrica, náuseas, mareos, confusión y pueden llegar a producir depresión también. A estos tampoco los podemos suspender bruscamente porque va a producir una hipertensión arterial de rebote y no lo tenemos que administrar si la persona sufre de asma y tampoco si tenemos úlceras gástricas porque produce acidez. Los antagonistas adrenérgicos también son
simpaticolíticos y van a bloquear los receptores alfa y beta. Los bloqueantes de los receptores alfa son la fenoxibenzamina y la prazosina. Y los bloqueantes betas, el propanolol, metoprolol y atenolol. Propanolol y atenolol son muy usados. Estos van a bloquear competitivamente el receptor adrenérgico donde se va a unir la noradrenalina e impiden la acción de la noradrenalina sobre las terminaciones nerviosas. Se administran vía oral. Tienen reacciones adversas como hipotensión postural, la hipotensión ortostática, esa que cuando nos paramos de golpe nos mareamos pero en un segundo pasa, taquicardia, puede producir inhibición de la eyaculación y fatiga. Los vamos a utilizar en la insuficiencia cardíaca, en el ANGOR y en el paro cardíaco. Los tratamientos se comienzan con dosis bajas antes de acostarse porque puede producir efectivamente esta hipotensión ortostática. Los vasodilatadores directos son musculotropos, actúan sobre el músculo de las arteriolas y tenemos el nitroprusiato de sodio y la hidralacina. Estos van a actuar en el proceso acoplamiento-excitación. Van a actuar entonces en la unión de la actina con la miosina. No afectan los reflejos simpáticos y se usan asociados con diuréticos y beta bloqueantes. Su administración endovenosa va a producir sus efectos rápidamente. Entre las reacciones adversas pueden aparecer palpitaciones, sudoración, rubor y depresión. Y el nitroprusiato aparte produce espasmos musculares por acumulación de cianuro. El nitroprusiato de sodio se usa endovenoso en emergencias, es fotosensible, entonces tenemos que cubrir el perfus, tenemos que cubrir el envase y debemos hacer un monitoreo constante de la presión arterial. La hidranacina se usa vía oral y puede llegar a producir el síndrome hidralacínico que está caracterizado por artromialgias, dolor de las articulaciones y los músculos, erupción cutánea y fiebre. Hasta acá llegamos con la primera parte. Un saludo para todos y todas.